CADEFI les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa de charlas fiscales entre amigos. Y pues hoy, en una tarde calurosa, siendo 26 de mayo, un día después del Día del Contador, un saludo a todos los contadores, a todos los colegas, pues obviamente espero que hayan tenido un feliz día y pues obviamente con el ánimo pues de seguir enalteciendo pues esta profesión y agradeciendo principalmente a los panelistas del día de hoy, que vamos a tocar un tema interesante, que vamos a hablar de los criptoactivos, de cuál es el inicio, cuál es el tratamiento contable, el tratamiento fiscal, y yo creo que hay varias situaciones interesantes, inclusive hasta de lavado de dinero, que nos deja ahí con algunas imprecisiones la propia ley, que no ha sido tan precisa o tan explícita como tal. Y pues me gustaría de primera instancia darle la bienvenida más cordial a los dos invitados que tengo el día de hoy, que ya son amigos de casa prácticamente, en donde regularmente me acompañan ellos en ese tipo de charlas, y justamente para cerrar con broche de oro esta semana de charlas o de pláticas que tenemos y de programas como tal. Pues de primera instancia me gustaría en esta ocasión agradecerle su presencia a mi amigo el contador Alejandro Aguilar. Mi estimado amigo, muy amable por aceptar la invitación y bienvenido. Al contrario, amigo, muchas gracias por la invitación y con todo gusto vamos a platicar de estos temas y vamos a ir elucubrando acerca de las cosas que todavía están obscuras por el tema de los criptoactivos, pero muchas gracias, aquí estamos. Perfecto, muy bien. Y pues de igual forma, muchas gracias, doctor Burgoa, por aceptar la invitación y bienvenido, que también sabe que esta es su casa. Muchas gracias. Y pues decía una vieja canción, ¿no? Era una tarde de primavera y en la secundaria decían era una tarde de charla, entonces mejor. Sí, una tarde de charla. Primavera. Y está bastante a gusto aquí ahorita el clima como para poder platicar de estos temas tan interesantes, ¿no? Y pues vamos a iniciar justamente con este punto del tema de los criptoactivos, que platicando justamente con Alex hace un ratito, antes de entrar a la sesión, yo le comentaba que desde mi punto de vista el tema de los criptoactivos sí es una forma de inversión, y lo considero una forma de inversión porque yo creo que está, y así está inclusive la propia norma de información financiera lo establece desde mi punto de vista muy particular. Ya tendrán a ellos ahí ahorita sus comentarios, tanto el doctor Burgoa como el contador Alejandro, y ya precisarán de igual forma. Bueno, este tema de los criptoactivos, recordemos que ya viene más o menos del 2004, 2005 más o menos, si no mal recuerdo, en donde se dio el primer movimiento justamente, en donde justamente derivado de encontrar nuevos tipos de inversiones, o donde poder sacar un rendimiento, o donde justamente colocar nuestro dinero para que no pierda cierto valor, pues evidentemente se buscan estas nuevas cuestiones, ¿no? Derivado de esto se encuentra el tema de los criptoactivos, que son básicamente cuestiones electrónicas, en donde derivado de los puntos, en donde podríamos decirle, Alejandro, que es de manera electrónica, que es el conjunto de ciertas cuadraturas en matemáticas para poderle dar el valor a cada una de estas monedas de cierta forma, ¿no? ¿Qué me podrías decir sobre este punto particular, sobre el tema de los criptoactivos como tal? Ok, mira, yo creo que como todo tema novedoso y sobre todo en tema tecnológico, hay que aprender nuevo vocabulario de lo que se está viviendo actualmente. Inclusive con el tema, por ejemplo, de la regulación de las plataformas tecnológicas, ahí también tuvimos que aprender algunas cuestiones diferentes. Y ahora con el tema de los criptoactivos también hay que aprender nuevos conceptos que no los tenemos como tan arraigados, ¿no? De primera instancia, por ejemplo, el tema del criptoactivo, que así como tal se regula y se establece en la propia ley mexicana. A mí en lo personal no me gusta llamarlos criptomonedas porque, bueno, a pesar de que también ya la ley lo ha señalado de manera clara que es un criptoactivo, pero el tema de la criptomoneda como que mi idea es que se trató de conceptualizar de tal forma como que todos lo entendiéramos, ¿no? Y el hecho de ponerle el título de moneda creo que también provocó que sí que mucho lo entendiéramos, pero lo entendiéramos a lo mejor no de manera correcta. Entonces, hay que conceptualizar primero. Estamos hablando de criptoactivos, que son prácticamente bienes que a través de una tecnología de encriptación que se llama blockchain, okay, se están generando intercambios a través de medios digitales, ¿no? Entonces, en términos generales es así como funciona, pero si vamos ya a fondo, pues ya criptomonedas o criptoactivos, blockchain, wallet y infinidad de conceptos que van alrededor de esta nueva mecánica o de este nuevo sistema económico. Creo que pues bueno, vamos a encontrar otras muchas cosas. La realidad es que al día de hoy
no hay mucha claridad, sobre todo en el tema legislativo, sobre qué son exactamente y cuál debe ser su tratamiento adecuado, ¿no? Porque inclusive ya lo platicaremos en la ley FinTech, que es lo más cercano que tenemos a una regulación de estos temas. Por ahí hay un capítulo que dice, y todos los que se ocurran más adelante también van a tener ese tratamiento, claro, ¿no? Porque el dinamismo es tanto, el mecanismo de operaciones se está moviendo tan rápido que, pues bueno, definitivamente no alcanzamos a legislar al mismo ritmo, ¿no? Claro, digo, ya das ahí de manera general justamente qué es esta parte de las criptomonedas. Sin embargo, en el tema jurídico, doctor Burgoa, que usted está un poquito más inmiscuido, ¿podríamos considerar que esta sí podrá ser un medio de pago para poder justamente justificar o pagar esas contraprestaciones que nos llegan a dar algunos proveedores o algunos clientes? Sí, definitivamente. El Código Civil, por tenerlo como referencia de Derecho Federal Común, señala que pago es la entrega de la cosa. Me da risa porque al Código Civil le gusta hablar de la cosa, ¿no? Entonces, la entrega de la cosa o la prestación del servicio de alguna manera sirven, tanto sea una manera liberatoria de obligaciones. Aquí lo que me llama la atención para todos los que nos ven es quizás no es tan conocida por la manera en cómo funciona. Me voy a platicarlo en el sentido exacto de nuestra economía. Okay. La criptomoneda o el criptoactivo no sirve para pago a meses sin intereses. O sea, no funciona así. Tampoco es una posibilidad que empieza a generar rendimientos. Me refiero, otra vez, pago a meses, ahora con intereses. Generalmente son operaciones de inmediato, no extractos sucesivos, sino es una operación inmediata y en sí mismo el valor que se le asigna es bastante alto. Me refiero a que para el común mexicano, pues dado que nuestra economía es periférica y no es verdaderamente en primer mundo, pues se antoja difícil, ¿no?, que mucha gente lo pudiera tener. No obstante, hay formas de comercialización, sí hay algunos que lo pueden llevar a cabo, pero esa es una de las características importantes. Es una forma de pago, pero no es moneda de curso legal. Creo que solamente El Salvador, ¿no?, lo ha aceptado el día de hoy. Sí, El Salvador es el que da. Bueno, hicieron la aventura, ¿no? Porque pues no es tanto porque tengan el amor a la camiseta, sino porque es una forma de captar dinero. Yo lo veo como una política pública de ese sentido, pero no es moneda de curso legal. Al contrario, lo veremos más adelante, es parte de una actividad vulnerable porque por ahí pudiera ser que alguien estuviera lavando dinero en el extremo mal pensado de que yo por ahí meto dinero que viene de alguna actividad ilícita y por lo tanto pues es la mejor manera de esconderlo. Y a reserva de también platicarlo con más detalle, yo no sé si el fisco esté en posibilidades de embargar eso, porque pues, es un buen detalle, ¿no?, para también por supuesto platicarlo. Que fíjate, que digo, tocando ese tema, digo que ahorita vamos a entrar a ese punto, el hecho de los alcances que podría tener, yo creo que estaría interesante el hecho de saber si puede embargarme una cuenta en criptoactivos y cuánto podría ser la cuantía como tal, ¿no? Sí, porque el fisco se aboca a las instituciones bancarias, ¿no? Digo, a reserva de platicarlo, pero aquí las ITF y todas estas son punto y aparte. Ok, digo, ahorita ya nos dará sus puntos de vista. Tenemos que reaprender en muchos casos, porque, por ejemplo, todos nosotros, bueno, nosotros somos millennial, ¿verdad? El doctor por adopción es millennial. Pero tenemos que reaprender, decía yo hace un momento, conceptos y también mecánicas de operación de como nosotros tradicionalmente conocemos la banca o el mercado financiero, ¿no? Para nosotros parecía algo muy natural el hecho de ir a un banco y abrir una cuenta y tener documentos que firmamos ahí físicamente y que nos entreguen una tarjetita donde nosotros estamos viendo que creemos que ahí está nuestro dinero, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Y eso hay que reaprenderlo porque en esta modalidad o en esta nueva visión que se tiene en el tema financiero, todo eso no existe, todo eso se resume a lo que tú puedes hacer en tu teléfono celular, es muy rápido y tiene ciertas ventajas, pero sin embargo creo que como cualquier modelo nuevo, pues tiene también sus áreas de oportunidad muy importantes y sobre todo ahorita lo vamos a platicar a nivel legal, fiscal y sobre todo de certeza jurídica que puede otorgar ese tipo de bienes, ¿no? Fíjate, hace un año más o menos yo recuerdo que se empezó inclusive hasta por parte de las empresas, porque recordemos que este procedimiento no nada más es para personas físicas, sino que también ya lo están adoptando inclusive algunas empresas como tal, como reconocimiento, el propio intangible, o lo podríamos llamar de esa manera, el tema de las criptomonedas. Hoy una empresa y una persona física que está dentro de la actividad empresarial como tal, ¿cuál sería el proceso para poder entrar a este mundo de las criptomonedas como tal? ¿Cuál es el procedimiento?
para poder ingresar y comprar criptomonedas y cuál sería la operación que tendrían que ejecutar? Pues mira, creo que ahí de entrada estamos tocando como el primer punto medular de toda esta información. Quiero hacer mención antes de contestar la pregunta que el tema de las criptomonedas no es tan común en México, al menos aquí en México no es algo que ya nos encontramos acá afuera de que alguien está transaccionando con criptos. Sí, ya hay obviamente algunos locales, algunas personas que están haciendo el manejo de estos intercambios de bienes, porque es un intercambio de bienes, no es como tal el pago como lo conocemos, no es una moneda, ya lo decía el doctor Carlos, sino es un intercambio de bienes, una permuta prácticamente, y ahorita abordamos a fondo el tema, pero no lo encontramos de manera muy común. Yo creo que es algo más que sigue siendo como para salir a la foto, como algo de moda un poquito, ¿no? Por ahí tenemos, por ejemplo, los equipos de fútbol, hay un equipo de fútbol ahí de Monterrey que ya dice, no, ya puedes comprar aquí boletos y todo a través de criptoactivos, ¿no? El famoso Bitcoin, que es el más conocido y además el más popular, pero en realidad no es el único, que eso también es bien importante señalarlo. Se estima más de 1.500 criptoactivos, considerados criptomonedas, más de 1.500 que se encuentran actualmente en circulación, y creo que ahorita que estamos hablando se está creando otro nuevo, ¿no? Sí. Entonces, porque es muy dinámico el proceso. Y decía yo, y ya aterrizando a la pregunta, el tema de que cómo yo puedo adquirir criptoactivos. Bueno, pues hay empresas que se dedican a hacer el ofrecimiento a través de medios digitales para que tú puedas, con moneda de curso legal, ahí sí recurso que nosotros tenemos, comprar o adquirir esos bienes, ¿no? Sí. Y se adquieren a un valor que depende, y que justamente es uno de los temas más importantes, la variabilidad y la fluctuación, por llamarlo de alguna forma, que están teniendo sus bienes, porque no hay algo que lo regule. Básicamente estaba a través de la oferta y la demanda y la confianza que los usuarios de ese criptoactivo tengan en ese bien. Ahí, repito, muchas variables que de repente no terminamos de entender, no terminan de encajar con lo que nosotros tradicionalmente conocemos. Pero la realidad es esa, o sea, yo al final de cuentas con mi recurso puedo ir y con ese recurso adquirir. Okay. Desde mi punto de vista, y creo que hay un primer tema importante, el tema lo comparo mucho con el tema de paraísos fiscales. O sea, no es ilegal tener dinero en un paraíso fiscal. Lo que es ilegal es que no se declare o no se tenga el origen de ese recurso. Lo mismo funciona con este tema de criptoactivos. Tú puedes tener un criptoactivo y no te genera ningún problema. ¿Dónde está la situación? Que efectivamente compruebes que ese origen a través del cual obtuviste el recurso para adquirir ese bien, pues tiene un origen lícito. Claro, y yo creo que bastante claro el procedimiento. Sin embargo, a ver, entonces digo, para que quede muy claro, porque hay dudas sobre esa parte. Yo tengo dinero en mi cuenta bancaria, en Banco Nacional y moneda de curso legal, ¿no? Sí. X cantidad. Yo quiero comprar 20, 30 mil, 40 mil pesos en criptoactivos para poderlos tener ahí, con el ánimo de que posiblemente pueda tener un aumento de ese dinero en el capital, ¿no? Si yo invierto 50 mil, que pueda tener posiblemente en determinado tiempo, un año, medio año, que entiendo que es rápida la fluctuación y que puede aumentar su precio dependiendo la demanda que tenga el criptoactivo como tal, pues obviamente va aumentando el valor, y cuando yo lo venda, yo obviamente tenga esa ganancia como tal, ¿no? Que ahorita vamos a platicar de la ganancia. Claro. Ese sería el procedimiento de manera general, ¿no? Sí, digo, y para no meternos en temas tecnológicos, porque es un poco complicado, aunque la verdad es que hay mucha ya información al respecto de la tecnología que se utiliza para encriptar, el famoso blockchain, cómo se maneja, o sea, pero es un tema, la verdad es que bastante padre, que no solamente se utiliza para el tema de criptomonedas, se utiliza para muchas cosas, pero en el caso que nos ocupa es básicamente la tecnología de encriptación, ¿no? Un sistema de bloques con un número que se va generando en cada uno y que depende de la información que contiene ese bloque. Y se va enlazando, obviamente este bloque contiene el número antecesor, el número predecesor y el número propio de este bloque, que, repito, va variando conforme a la información que se va generando. Y ahí entramos a cuestiones de los famosos mineros, cosas que son gente que va resolviendo algunos problemas matemáticos para ir generando nuevos bloques. Pero, repito, es un tema muchísimo más tecnológico. Creo que mejor vamos a invitar a un ingeniero en sistemas para platicarnos, que puede ser más ilustrativo. Claro, perfecto. Doctor, y derivado justamente ya de estas operaciones que se empezaron a generar, pues obviamente la gente, los contribuyentes, empezaron a tener una nueva forma de incrementar su patrimonio, ¿no? Y de ahí salió justamente la ley Fintech, que no se llama la ley Fintech, ¿no? Digo que... bueno, se le da ese nombre, ¿no? Exactamente. Pero bueno, yo creo que como todo tema que llega a México, pensando en el mal llamado outsourcing, pensando en la razón de negocios y muchos más, llegan a México y se tropicalizan porque la gente inmediatamente
así como decimos burdamente de alguien tan mal pensado que a todo le encuentra doble sentido, el mexicano tan mal pensado que a todo le encuentra posibilidad fiscal para el no pago de impuestos. Y bien dice el principio hermético, así como es adentro es afuera. O sea, oye, pues qué tan mal te tratan en tu país o tan mal la economía. O sea, porque lo primero es que hay que ver eso. Vamos un poquito para atrás. Como bien decía el contador Alejandro, esta posibilidad se da por la seguridad que en sí mismo implica, dado que está por bloques y eso da un tanto la encriptación y la seguridad de su manejo. Sin embargo, dentro de lo financiero hay que estar atentos de cómo es verdaderamente su operación. Por ejemplo, el dólar está de alguna manera respaldado por oro. Creo que en México el peso está respaldado por plata. Hay 2 paquetes de barritas que están ahí en el Banco de México. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿y el euro cómo está respaldado? ¿No? Claro. Porque es el cúmulo de monedas, entonces eso es lo que lo hace frente en la competitividad internacional, al grado de que se quería indexar al petróleo en euros. Okay. Que fue cuando hubo por ahí una guerra y el dólar americano, por ponerlo como ejemplo, que es uno de los tantos motivos por el cual actualmente existe una guerra entre Rusia y Ucrania, que es una confronta indirecta entre todos estos bloques. El dólar americano monopoliza tanto el mercado legal como el ilegal. Me explico. El petróleo está en dólares y el narco está en dólares. Entonces es una moneda tan fuerte que tiene esa dualidad por ser a la vez tan famosa. Y la competencia de un país respecto de toda la Unión Americana, pues es lo que lo hace ver que es un tema muy especial, pese a que todos los países están endeudados. Claro. Entonces, si uno ve el billete americano, ya no está respaldado por los fondos de la nación, sino trae una leyenda diferente. Y todo ese tipo de cosas son los que juegan. Sin embargo, los criptoactivos tienen una situación un tanto más compleja. En alguna división que se hizo en su momento fue aquellos que eran convertibles centralizados, convertibles descentralizados y no convertibles centralizados. Entonces parece así como que una trabalenguas, ¿no? Y ahí es donde habría que saber cómo invertir, cómo jugar y cuál es la mejor manera que me conviene. Ya después vendrá lo fiscal, ¿no? Y Sí, el claro. lavado de dinero y todo ese tipo de cosas. Pero insisto, para alguien muy latino, muy mexicano, y yo soy mexicano también, pero lo primero que ve es no pagar impuestos. Sí, claro. Y no es por ahí. O sea, es la comodidad y la facilidad. Y qué buen ejemplo daba el contador Alejandro. En Monterrey ya se da. Y en muchos sitios que ustedes busquen entrar, en Alemania principalmente, se da la posibilidad de pagar con estos, porque ya es común. Sin embargo, también ya lo decía bien el contador Alejandro, el hecho de usarlos no es malo, simplemente es el tratamiento que a su vez va a dejar la derrama económica, fiscal y todo lo demás. Claro. Entonces yo creo que es por ahí por donde la gente podría perderse de vista. O sea, ¿yo para qué quiero un criptoactivo? Para jugar y saber cómo funciona, está bien, porque nadie puede asesorar aquello que no conoce. Por ejemplo, parangón, las plataformas digitales. En aquellas veces a mí me tocó ofrecer algunos productos por internet porque yo quería vivir la experiencia de cómo funcionaba para saber asesorarlo mejor. Así como un actor, ¿no? Cuando va a presentarse en una película borracho tiene que tomar, bueno, no me tocó eso por suerte, pero hoy en día sé cómo funciona. Entonces eso creo que es lo más importante. Todo aquel que lo ha de asesorar es porque lo maneja. Sí, claro. Y bajo esa lógica sabemos si es preferible usarla o no. Si yo estoy en mi mercado trabajando con comida, el criptoactivo no me sirve. Pero si yo estoy trabajando con altas ventas en línea en un mercado europeo, ya empieza a ser interesante. Claro. Y entonces ese es el punto por el cual me sigo. Claro. Bueno, el doctor, digo, no sé si quieras comentar algo de lo que... No, es que justamente creo que era el tema, el segundo punto importante al respecto del uso de las criptos. Si no las tenemos aquí de uso común, estamos atendiendo al uso por estar a la moda, digamos. Y el otro efecto es ese, justamente que comenta el doctor. El hecho de que creemos o se nos ha dado la idea de que por tener criptoactivos no voy a pagar impuestos o que voy a tener algún capital oculto por ahí. Y la realidad es que no es cierto. Y eso habrá que dejarlo muy en claro con todos nuestros amigos que nos están escuchando y viendo en este momento. O sea, el modelo nace como un modelo de independencia financiera, claro, ya no apegado al régimen tradicional de bancos, etcétera. Pero en ningún momento nace con un tema de que a través de este medio puedes esconder patrimonio o dejar de pagar impuestos. Y creo que si entendemos muy bien esos dos conceptos, pudiéramos estar hablando entonces realmente de la finalidad del criptoactivo, ¿no? Que de hecho es lo que dice la ley FinTech, bueno, llamada así, ¿no? Así como la ley antilavado, tampoco se llama así, pero Así bueno, es. para entenderlo.
uno de los principios que lo rige es la inclusión financiera, como diciendo, México no es cerrado. Quizás en las mañaneras sí, pero México no es cerrado y permite o reconoce esa forma de operación. Y la ley se hizo para seguridad de los que compran. Claro. Nada de que, es que la gente se confunde y cree que esa ley sirve para saber cómo se debe vender, a cuánto se debe vender. No, esa es cosa de un libre mercado. Sí, claro. Más bien lo que dicen es, se deben registrar, debe estar algún responsable y todo lo demás que hacen las veces de dar seguridad al que abre, vamos, para que cuando se abra la puerta el que acude tenga esa, pues de alguna manera, certeza de que está contratando y no va a ser motivo de fraude. Ok. Pero cómo se maneja por dentro es historia de cada quien. Bien, pues bueno, ya empezamos a platicar un poquito sobre cuál es la operación justamente de esta criptomoneda o de estos criptoactivos. Y yo creo que lo más interesante es en qué momento empieza a generar o se considera el ingreso como tal, ¿no? Y ahí me gustaría escuchar tus comentarios. ¿En qué momento de todo este proceso que ya compré, posiblemente ya vendí y me genera un rendimiento? Claro. Pero ¿en qué momento yo reconozco y en qué momento tengo que presentar posiblemente ya una declaración, pagar un tributo? Claro. ¿En qué momento es? Pues mira, yo podría identificar que hay varios momentos dependiendo al uso que le des al criptoactivo. Porque, a ver, entendamos un primer momento en el momento en que yo lo adquiero. Con moneda de curso legal, el primer ejemplo que poníamos, adquiero ese activo, ese bien. En ese momento pues no hay ingresos, solamente estoy intercambiando recursos por un bien, ¿no? Bueno, no hay acumulación, no hay incremento patrimonial, no hay nada. Pero ya el uso que yo le dé a ese bien ya me puede estar generando algunas consecuencias. Y voy a poner el primer ejemplo, algo que se ha dado muy común. Y es que a mí me da, por ejemplo, y lo pongo de ejemplo porque es de admirarse, ¿no? La verdad. Entonces, ¿sí han visto esos videos donde una persona empieza intercambiando un clip y termina con una casa? Entonces, ¿sí han visto, no? Que comienzan este tipo de cosas. Algo así se imagina el tema del cripto, ¿no? Okay. O sea, tienes un bien que es digital y lo intercambias por, no sé, por una televisión, por una mesa, por un sitio. En ese momento, lo que a manera fiscal o tratamiento fiscal se entendería es que si estamos hablando de un bien, está habiendo una enajenación de bienes. Y por tanto, aun cuando sea por intercambio, esta famosa permuta, de todos modos el 14 del código de la fracción segunda señala que la permuta se considera enajenación. Y entonces en ese sentido habría ya un efecto fiscal para esta persona que está dando en intercambio uno de los bienes, que sería un primer momento en donde yo vería que tendría un efecto fiscal. Que justamente entonces sería en donde tendríamos que ya hacer una presentación de una declaración. Claro. ¿Estás de acuerdo? Ahora, yo me pregunto, ¿hay inseguridad jurídica en el momento en que no tenemos dentro de la ley del impuesto sobre la renta un capítulo y donde nos establezcan justamente en dónde debemos de tributar esta parte de las criptomonedas? Digo, es una consulta y claro. ¿Cuál sería su punto de vista, doctor? Yo creo que hay incompletitud jurídica. Me explico por lo siguiente. A los criptoactivos, ¿qué son? Son bienes y como tal estaríamos atentos a una división. ¿Son bienes tangibles o intangibles? No, pues son intangibles. El artículo 5D de la ley del IVA dice, tangible es todo aquello que se puede pesar, medir o tocar para aquellos que son tentones. Entonces, las criptomonedas no las puedo yo, pues, son intangibles, así de fácil. Entonces ya tenemos una definición fiscal, no hay necesidad de acudir a la civil. Y el artículo 10 es más importante y dice, el impuesto se genera, en el caso de enajenaciones que ya daba la pauta del contador, aun cuando se realice entrega en extranjero, si el bien está sujeto a un registro o a una matrícula, y es el caso de los criptoactivos. Hasta ahí pareciera que es enajenación para IVA, pero más adelantito dice, en el caso de intangibles, se considera tal cuando los dos estén aquí. Okay. Entonces, como decimos en México, ya valió. Por lo menos para la ley del IVA, como está escrito ahorita, no hay forma. Y no hay forma porque recordemos que el sujeto, objeto, base, tasa, tarifa es de aplicación estricta. Entonces, siendo intangible un criptoactivo y lo más importante, sujeto a registro y con la necesidad de que los dos estén aquí, ya hablamos de 3 ámbitos, material, personal y espacial. Entonces no se conjugan los 3. La ley del IVA
pues como que se queda a 2 cuadras del desfile. Entonces, como tal la compra, la adquisición y todo, no es problema. Más bien el inconveniente es para cuando un criptoactivo me genera rendimiento, porque todo el mundo tiene la maquinita y está viendo cómo va y sube y baja, y claro, una forma así como, una forma distinta de enajenarse en la tele, ahora es viendo los valores de criptoactivos. Sí. Entonces ahí podemos hablar de un interés, un rendimiento. Es ahí en donde entramos al tema. Verdaderamente creo que sería un punto de más razón en México que respecto de la comercialización. Me pongo a pensar, en el ejemplo que ya daba el contador, para ir al fútbol allá en Monterrey, pues no creo que la afición general vaya a usar criptoactivos, salvo el caso de los palcos y aquellas zonas exclusivas de un estadio, en donde incluso ya hay propiedad de estos espacios. Sí, claro. Ok, una empresa pudiera tener la idea de llevar a invitados recurrentes, asociados comerciales, y bueno, para ellos sí, pero para todos los que diría Broso con debido respeto, para toda la perrada, ¿no?, que estamos ahí gritando, no va a pasar, sí, ¿no? Y menos si va la porra del Querétaro, tampoco va a pasar. Entonces, ese es un punto bien importante. En ISR yo lo vería por el efecto de lo que propiamente sería un rendimiento en superar el valor de cómo se compra. Y en IVA, pues me parece que es nulo, ¿no? Sí, claro. Digo, está bastante interesante. Entonces, bueno, fíjate que aquí, ¿tú dónde lo encuadrarías o cuál sería? Porque podríamos encuadrarlo en otros ingresos, en una actividad empresarial posiblemente, digo, en algún, inclusive hasta en el RIF anteriormente, ¿no? Pero, ¿cuál sería el tratamiento que le tendríamos que dar a ese ingreso que tenemos una vez que enajenamos y que tenemos realmente un rendimiento como tal? Es que vuelvo a lo mismo, o sea, depende del uso que le estés dando a ese activo, a criptoactivo. Depende mucho de hacia dónde lo vayas a dirigir. Ahorita el doctor acaba de dar otro de los ejemplos en donde también considero que hay un incremento patrimonial. Sin embargo, creo que no se puede identificar de manera clara en qué momento se percibe. Voy al ejemplo. Yo adquiero un criptoactivo y sabemos que es muy fluctuante, sabemos que está todo el tiempo moviéndose. Y digamos que lo compré por 1,000 pesos. Y en 30 días ya vale 10,000, ¿no? Así de diferente, para exagero probablemente un poco, pero para hacer muy claro el ejemplo. ¿Hay un incremento patrimonial en ese momento? Yo preguntaría para efectos fiscales. No. ¿O en qué momento puedo determinar que esa diferencia en la conversión que puede tener a la hora de bajarlo a una moneda de curso legal me está generando realmente un incremento patrimonial a mí? No, digo, hasta que cae directamente en la cuenta bancaria, bueno, lo vendes, lo enajenas, ¿no? Porque en ese sentido puede ser que lo tengas ahí, aumentó 10, pero tú lo sigues manteniendo ahí y la siguiente semana baje a 1, ¿no? Es correcto. Puede ser, y ya no tienes ahí una utilidad, sino tienes ahí posiblemente una pérdida. Sí, funciona exactamente igual hacia abajo, ¿no? Lo compré a 10 y ya vale 1, pues ya perdí 9, ¿no? La realidad es que no es esa, porque no se podría identificar de manera clara el valor al cual se está evaluando válgame la dicofonía, pero se va en este sentido. Lo que tendríamos que identificar es que la autoridad en qué momento lo va a poder considerar ingreso, en el momento que baje al terreno material, donde ya lo podemos cuantificar y ya la autoridad puede monetizarlo de alguna forma, por llamarlo así, y generar pues una carga impositiva en ese sentido. La pregunta que me haces, yo creo que depende del uso que le estés dando. Desde mi punto de vista iría a otros ingresos. Ese tipo de activos y la enajenación que vayas teniendo de ellos. Porque además, digo, aunque a pesar que no hay regulación ni pronunciamiento directamente por la autoridad, sino es la Prodecon la que levanta la mano y saca por ahí un comunicado. Así es. No hay una postura, digamos, de manera estricta por parte de la autoridad. De todos modos le encajona en la enajenación de bienes, ¿no? Y eso, pues bueno, podría estar en ese sentido. Ok. Doctor, justamente ahorita platicando de ese ingreso que se podría obtener, hay varias plataformas justamente en donde no tienen una residencia en el país. Sin embargo, son intermediarios, le podríamos llamar, intermediarios para poder utilizar, o son quienes te hacen la venta directamente de los criptoactivos como tal. ¿Se podrían considerar que ellos se estaría obteniendo un ingreso del extranjero? ¿O cómo se podría considerar esta parte de los ingresos como tal que estaría derivada de esa compra de criptoactivos o de esa venta de criptoactivos? Bueno, cayendo en el momento exacto, porque yo me refiero ahí, retomando un poco lo que ya platicó el contador, el artículo 6 del Código Fiscal, que dice que las contribuciones se dan conforme a las normas vigentes al momento de su causación. Y luego habla de las normas de procedimiento.
Para todos los que nos ven, ahora sí, si lo gustan platicar en bodas, 15 años, el tema es muy sencillo. ¿Qué es la causación? Causa y efecto. Okay. Si yo tengo una causa que es compra-venta y el efecto es que cae el dinero, entonces eso es lo que me da el efecto de la tributación. Y aquí es donde se pone interesante el tema. Imaginen un contrato de tipo civil que se llama compra-venta. Está firmado y esa es la causa. Se paga lo que dice el contrato y ese es el efecto. Pero el efecto civil es la causa fiscal. Es decir, el pago civil es la causa fiscal porque da lugar al efecto que es el pago de ISR. Claro. Entonces va uno con otro. La clave es, si le pego al primero, me llevo todos, como en la chuza del boliche. ¿Qué quiero hacer notar con esto entonces? Alguien que esté localizado fuera del país y que a su vez fuera el que me está vendiendo o enajenando, de alguna manera, pues sí, obviamente que es un residente del extranjero y habría que saber él en dónde está administrando propiamente toda esta base. A lo par, si este que lo vende es directo o es intermediario, entonces sí entramos en el tema de las plataformas. Pero más allá de las actividades del otro, yo lo tengo muy claro en la medida de dónde es mi proveedor. Porque el proveedor está haciéndolo. Yo sé que las criptomonedas están en la nube, están en el espacio, pero el efecto es que la tributación grava a las personas o a las cosas. En el caso del IVA ya dijimos que es cuando se graban las cosas por ser impuesto indirecto. Casi lo hacemos a un ladito, insisto, salvo por el tema del intermediario. Y el impuesto directo, que es el ISR, pues me queda muy claro que es una de las tres vías. Recordemos que es por residencia, establecimiento permanente o fuente de riqueza. Si yo soy alguien que está teniendo una ganancia, es hasta que se da la realización de eso que yo estoy comprando. Porque como bien lo decían, puede estar aquí en la cartera del otro. Para ponerlo claro a los que nos ven, es como un crédito revolvente, ahí está. Pero hasta que lo uso, hasta entonces roza conmigo, pero mientras no, ahí está. Entonces, mientras esté ahí, yo no le esté dando el uso, pues vamos bien. Pero si yo ya lo estoy enajenando porque le invertí, entramos a un tema en donde ya la cuenta bancaria se está enriqueciendo. En el interno es más que una posibilidad, no es una realidad. Existe esta idea bien clara, es una posibilidad y no una realidad. Y en México se tributa, y creo que en cualquier país, por realidades, no por posibilidades. Si fuera por posibilidades, bueno, pues cualquier plan de negocios, el ramp-up business y todos aquellos que conocemos, pues ya nos hubieran acabado, si de por sí, ¿no? Entonces yo creo que ese es el punto importante. Y si lo veo que viene de otra fuente, porque me refiero a otra fuente por decir otro lugar, entonces estoy atento a lo que hay de ahí. ¿Por qué? Porque de ahí va a derivar el famoso comprobante fiscal, el invoice, la factura, como le queramos llamar, y ese es el momento en el que sale propiamente la causación. Que ahorita vamos a platicar justamente si están obligados a poder obtener un comprobante, un CFDI propiamente de estas operaciones, ¿no? Que ahorita ya lo tocaremos más adelante. ¿Causaría IVA estas operaciones que ya lo adelantaba el doctor Bourdois? No, lo acaba de comentar el doctor, no habría causación de IVA por toda vez que se está haciendo con un extranjero, ¿no? Entonces el razonamiento, digamos, general. Diferente, y también lo acaba de señalar, cuando hay una persona que está residente en México que se está haciendo esa enajenación, ahí sí tendría un efecto de IVA, pero si no, creo que no lo tendría en ese sentido. Por eso que también no ha habido pronunciamiento al respecto. Y aún así, más o menos, perdón que adelante un punto, con la reforma de 2000, si no me lo ubico, 21 de las plataformas digitales, o 22, o sea, no 21, como que el Estado se dio un balazo en el pie. Digo, casi no pasa, ¿no? Escuché en la mañanera y muchos gobiernos, o sea, me refiero a que no voy en contra de todo gobierno ha sido así, impreciso. Para cuando el artículo, si no lo ubico, era el 18B. 18B de las plataformas digitales. De esas, ¿no? Que decía que los bienes usados no generaban el motivo de la retención. Y no, pues todo el mundo dijo, de aquí soy, ¿no? Ni el ISR ni nada. Entonces borran ese segundo párrafo, creo que es de la fracción segunda, y la exposición de motivos dice, para que sea lo que tenga que ser, no implica que la eliminación del párrafo sea exento, para que sea lo que deba ser. Lo voy a combinar un poquito para que hagan las criptomonedas. No va a pasar, pero imagínense una empresa grande, Bimbo, Televisa, la que ustedes quieran, tiene coches y lo vende a sus empleados, es un bien usado, pero por ser empresa, pues obvio que sí genera el IVA. Totalmente. A la versión anterior de plataformas digitales no va a pasar, pero si Bimbo pusiera sus coches en eBay, pues lo compran los otros y no hay retención. Por eso es que lo eliminaron y dijeron para que tenga que ser lo que sea. Sí, claro. Si la plataforma está en criptoactivos y la ley del IVA no es muy exacta, pareciera que tampoco hubiera una retención.
Pero la verdad es que esa respuesta diría su presidente actual, ni Obama la tiene, porque no se ha metido a esos temas. Bueno, de por sí, volvemos al tema, cuando algo es muy especializado, que nos lleva a las raíces de tipo marcarias, ¿no? Propietarias, de propiedad intelectual, como le quieran llamar, civil, mercantil, ley de adquisiciones públicas, el fisco se pierde. Es normal, ¿por qué? Porque no tiene la experiencia exacta de todo el recoveco jurídico. Entonces, por eso es que yo veo en la práctica que mucha gente que está negociando con CFE, con cualquier otra paraestatal, y hay un pago que por ahí genera intereses, no lo hacen deducible, pese a que el 51, por ejemplo, de la ley de adquisiciones lo dice. Pero lo mismo pasa acá. Sí. Para el momento de llegar al tema de los criptoactivos, tendría que estar no solo con la ley FinTech, sino con la normatividad internacional que me lleva a lo que ya platicábamos, convertibles centralizados, convertibles no centralizados, no convertibles centralizados, y si lo platicamos al SAT va a decir, porque son temas muy puntuales, y entonces ahí es donde se empieza a dar esa combinación. Ahí es donde agárrense, ¿no? Que se claro. ver. Digo, ¿quién estaría emitido? Digo, y muchísimas gracias por sus comentarios, doctor Burgoa. ¿Quién estaría obligado o si hay la generación propiamente de un CFDI en caso de estas operaciones de criptomonedas que amparen justamente esas operaciones? O de plano simplemente nada más con la pura operación que se hagan las plataformas, sería más que suficiente. ¿Si hay alguien quien está obligado a presentar un CFDI o emitir un CFDI como tal? Mira, desde mi punto de vista y en esta enfermedad de cefedología que tenemos todos, creo que sí debe existir un CFDI, sobre todo cuando quien enajene el bien pues es un residente en México, ¿no? Entonces, siempre y cuando sea residente en México. Por supuesto. Así es. Sí, de todos modos, cualquier extranjero pues, no podría regularse a los temas nacionales. Sin embargo, cuando yo como propietario de un bien lo enajeno, lo intercambio, lo que sea, definitivamente tendría que estar, desde mi punto de vista, emitiendo un CFDI. Ok, digo, y al respecto, tendría que cumplir con todas las características en este sentido, por ejemplo, de manera general del artículo 29 y 29 del Código Fiscal de la Federación, particularmente, digo, por ejemplo, no sé, con el uso, o sea, ese tipo de especificaciones como tal, ¿hay alguna particularidad que deben estarse emitiendo estos FDIs? No, desde el punto de vista no, aunque es a lo mejor difícil entender y aterrizar la realidad que tenemos ahorita con este tema, claro, porque como decía el doctor Carlos, no se ha profundizado mucho al respecto. Creo que estamos todavía muy entretenidos con otro tipo de problemas a llegar todavía al tema de las criptos. Desde mi punto de vista sí tendría que evidentemente emitir un CFDI y con todos los requisitos que de este provengan, ¿no? Ok. Justamente con estos cambios que se han generado propiamente y con esta ley FinTech, se regula en 2018, si no mal recuerdo, por parte de la CNIF y sale la norma de información financiera C22, si no mal recuerdo, que es la que regula o la que te marca la pauta de cómo hacer el reconocimiento en materia contable. Al respecto, ¿qué nos puede nombrar doctor Burgoa? Digo, a reserva, desde luego, también el comentario, porque es más en el ámbito contable. Y sí, me parece interesante por lo siguiente: la división entre lo contable y lo fiscal siempre es exacta. Claro. Y hay infinidades de puntos a considerar. Tenemos, por algo que somos ven y entren en cancha, los ingresos contables no fiscales o los ingresos fiscales no contables, las deducciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo que sirve para el pago de impuestos respecto de lo que sirve para lo que corresponde al movimiento aritmético en el haber y el debe, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, es bien interesante que esto puede estar reconocido dentro de la contabilidad y también se hace en la ley fiscal la diferencia entre el capital social y el capital contable. Esto es contable respecto del efecto que se le va a dar en el sentido fiscal y ahí roza un poquito lo jurídico. A reserva de que lo platique más a detalle el contador, esta forma de reconocimiento hace las veces de saber el valor, ojo, el valor de lo que está haciendo una empresa, si es o no es, que es muy distinto a si juega o no juega para los efectos jurídicos, fiscales, etcétera, ¿no? Claro. Que fíjate, interesante el comentario que hace el doctor Burgoa, porque simplemente en el tema de la norma, nos platica o nos establece el reconocimiento tanto en la parte de las ganancias como de las pérdidas. Y simplemente con esta situación yo te comento, ¿qué pasaría si tuvieras pérdidas? Las tendrás que estar reconociendo en cuestión contable y en cuestión fiscal, y esto te tendrá como consecuencia el no pago de los impuestos, que ya está sucediendo inclusive en Estados Unidos muchas de estas operaciones con estas criptomonedas como tal.
¿Qué comentario te merece al respecto? Atendiendo a lo básico de la contabilidad, recordemos que nosotros no hacemos contabilidad per se para pagar impuestos. O sea, nuestra contabilidad no es únicamente el fin pagar impuestos. Pareciera en México que para eso hacemos contabilidad, ¿no? Si no tenemos que pagar impuestos, ni contabilidad hacemos, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a que deriva de esa obligación por la cual tengo que hacer contabilidad. La realidad es que no, la realidad es que la contabilidad debe reflejar la capacidad financiera y la actividad financiera, los medios financieros, todo lo que de manera económica puede afectar a la unidad de negocio que estamos nosotros analizando. Y en ese sentido, aun cuando la legislación fiscal no lo termine de reconocer o las repercusiones legales que pueda haber, definitivamente en tema contable, por eso es que las NIF levantaron la mano, luego en 2018 sacaron esa famosa C22, porque ahí sí te establecen reglas precisas en el tema de revelación, evaluación y presentación de estos activos intangibles que terminan siendo unos activos intangibles. Entonces, se parecen mucho, obviamente, al tratamiento que te deriva del C8, de los activos intangibles, de estas propias normas de información financiera. Pero básicamente lo que te pide es reconocer dentro de tu activo el bien que estás adquiriendo. No lo puedes meter a bancos porque no es moneda, no lo puedes meter a inversión porque no es como tal un tema de inversión, sino que se va desde el punto de vista de un tema de activo diferido, no es un activo fijo, pues no es incorpóreo, sino se va a un activo diferido, y lo que se hace, o lo que yo he visto normalmente que se aplica, es justamente abrir una cuenta en el tema de activos digitales, ¿no? Y ahí se va reflejando contra lo que haya sacado en banco. Que precisamente por eso era mi comentario de hace un momentito de qué pasa si al final de mes, con lo que hacemos normalmente cuando tenemos cuentas en monedas extranjeras, pues normalmente se hace el tipo de cambio, ¿no? Al registro del mes, para reconocer la variabilidad de esa moneda. En este sentido, o en este caso, no sería la forma de hacerlo, ¿no? Solamente se podría reconocer hasta el momento que efectivamente materialices el bien ya en moneda nacional, ¿no? Perfecto. Muy bien. Pues si me permite, vamos a algunas preguntas que están ya ahí por parte de nuestros amigos y justamente a atenderlas. Si me apoyas, mi estimado Alejandro, por favor. Claro que sí. Álvaro Martínez Hernández, buenas tardes y gracias por los temas relevantes como este. Para efectos de acumulación de ingresos, ¿qué tratamiento debo darle a los rendimientos que genera una inversión en criptomonedas? Saludos y gracias. Bueno, justo el tema que estábamos terminando de platicar. Álvaro, en el tema de los rendimientos, cuando los obtienes, realmente los podríamos considerar como efectivamente realizados hasta el momento en que nosotros los bajemos ya a una cuenta corriente, en cuenta en moneda nacional, que es otro de los usos que se le da a los criptoactivos, ¿no? El famoso trading, ¿no? Que están haciendo, comprar y vender criptos, y la variabilidad, pues bueno, ahí puede ser bastante interesante. Así es. El reconocimiento de acumulación de ingresos hasta el momento en que ya los aterrices en la realidad, ¿no? Ok, perfecto. Sol Ga, buenas tardes, gracias por compartir su conocimiento. Tengo una situación, no es referente a ese tema. Dice, sucede entonces, que entonces no. Sucede que hay violencia en casa. Es broma. Sucede que... No, ahí déjala. Sí, sin problema. Sucede que tengo un pago provisional de enero de este año. Intento presentar una complementaria, pero me toma el coeficiente de utilidad que se tuvo en la declaración anual de 2021. ¿Cómo capturo el anterior o presento la complementaria con el nuevo coeficiente? Bueno, lo que pasa es que si estás presentando un pago provisional de enero de 2022 y ya tienes presentado la declaración anual de 2021, se supone que ya conoces cuál es tu coeficiente y por eso es que te lo está generando. Sí, por supuesto. O sea, y así tendría que ser además, ¿no? Porque ya conoces, se dice que se va a ocupar el coeficiente de utilidad en el momento que conozcas cuál es este. Entonces, si ya lo conoces porque ya lo presentaste, estás presentando una complementaria, es correcto que te jale el coeficiente del 2021. Desde mi punto de vista, yo creo que no hace mucho sentido que lo cambies. Tendrías que modificar tu declaración 2021, que no es la realidad de la empresa, sino modificarla para que tenga un coeficiente menor, puedas prestar complementaria y después otra vez regresarte, exactamente. Pero, sí, lo que pasa es que ahí es un absurdo. Ahí más bien yo creo que el problema es porque ya está presentada la de 2021, la está jalando de manera automática, ¿no? Totalmente, sí. Ok. Federico Ríos, les doy un saludo a todos los expositores. Tengo una pregunta. ¿Qué gobierno, entidad, organismo o ley regula o vigila esta actividad? ¿Hay algún respaldo por las operaciones que se hacen? Pues básicamente la ley Fintech, ¿no, pues doctor? es que ahí viene, ¿no? Que está inmiscuyendo dentro de los primeros artículos, creo que es el 2, algunas de sus fracciones a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a la de Seguros y Fianzas. ¿Por qué? Por la lógica de que todo sistema financiero
Puede ser susceptible, ¿no?, de ser pagado con esto, o él puede optar por recibir en pago y a todos les está dando. Entonces, estos son los reguladores Sí. para, dependiendo del caso en el que se dé. Que fue justamente una de las modificaciones más importantes que se tuvo cuando se creó la ley FinTech. Porque en su momento, cuando la Comisión Nacional quería revisar a estas personas que estaban haciendo este tipo de usos de estos bienes, pues, ¿qué decían las personas? No, espérate, yo no estoy haciendo nada de lo que tú puedas regular o lo que tú puedas supervisar. Entonces, pues, no te puedo entregar información porque no tiene nada que ver contigo. Entonces, justamente esta ley FinTech, lo que bien comenta el doctor, es que le da la facultad a la Comisión Nacional Bancaria de poder supervisar esas actividades y entonces, a ver si de cierto modo meterlos ahí en un arito. Y con relación a la pregunta que hace, que es un tema que decías en un principio, tenemos que cambiar un poquito la idea, porque nadie lo regula, nadie los ve. Es más, el criptoactivo más famoso que tenemos, que es el Bitcoin, ni siquiera sabemos quién lo creó, ni es un ente, si es una persona, o sea, es algo completamente de buena fe. Y de tendencia, como bien lo Sí, de comentabas, ¿no? tendencia. De tendencia, porque al final creo que es la Bitcoin, bueno, bien, la criptomoneda más famosa, Sí. y que ahorita va en decadencia, ¿no? Digo, por los últimos, hay estadísticas, marcaba que iba a la baja, ¿no? Mira, según yo he estado revisando algo ahí al respecto y desde su creación hasta el día de hoy ha habido momentos en que ha bajado hasta el 73% de su valor. O sea, imagínate el nivel de fluctuación que tiene. Me parece que si ya lo analizamos a largo plazo, creo que sí podría funcionar como un medio de inversión, como tú Claro. dices. O al menos es lo que nos dicta ahorita la experiencia. Sin embargo, digo, habrá que cambiar la ideología porque desde mi punto de vista no invertiría en temas de criptoactivos si no es algo que estoy dispuesto a perder. A eso quiero llegar. Creo que ahorita se tendría, desde mi punto de vista, como bien comentas, la ideología que debes de tener, ¿no? Sabes que lo vas a perder y que al final lo puedes dejar ahí, que te puede dar rendimiento bien, o lo puedes ya definitivamente no contar con ese dinero, ¿no? Es correcto. Es que ahí está el clave, ¿no? Si le pierdo, hay razón de negocios. Exactamente. O sea, si le juego a perder en la lógica de querer perder, porque pues, finalmente es una posibilidad legítima. Claro. Pero justamente hace rato iba mi pregunta que le hacía al contador Alejandro. ¿Realmente las empresas van a poder reconocer esa pérdida y pegarla, por ejemplo, ya hablando de temas fiscales, y que no se tome a una situación de elusión fiscal? Lo que pasa es que sí es posible, digo, me voy a ir al extremo así ya muy imaginario, ni Steven Spielberg lo podría escribir así, pero quizás yo busco tener pérdidas en la lógica de poder recuperarme después con una alta facturación y amortizar las pérdidas con esas facturas que voy a emitir. Imaginen una empresa con pérdidas altas, piénsenle 80 millones, y con una cuca de 70 millones, a cualquiera se le antoja más que el banana split, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? Pues porque puede uno timbrarle como sello en notaría, Sí, claro. y bajarlo a Claro. través de la reducción de capital y bueno, pues ahí les encargo, ¿no? Sí, claro. Creo que eso pasa en el norte, pero yo no lo dije. Es justamente la queja de las personas que están muy involucradas con el proceso y el uso de estos activos. Sí. Porque la ley FinTech no regula como tal La parte fiscal. Sí, no, y además no debería, pero el tema del criptoactivo como tal no está regulado. Está regulado a los emisores y a los que hacen intercambios, tipo de cuestiones. Pero más allá no hay regulación. Y evidentemente la parte fiscal pues tampoco lo tiene bien regulado. En estricto sentido, si a mí me preguntas, pues así como debo acumular la ganancia que puedo tener por el intercambio de esos bienes, pues por supuesto que puedo deducir la pérdida, desde mi punto de vista. Sí, porque al final el reconocimiento justamente te lo está pidiendo el estado financiero de la C22. Claro. Reconoce tanto la ganancia como las pérdidas, Sí, claro. ¿no? Y hay un procedimiento muy establecido. Entonces, ¿qué te dice? Que sí le podrás pegar inclusive al tema de la utilidad y obviamente de manera automática pues en la determinación de los hecho, impuestos. sería una forma de darle vuelta al 69 de bis. Claro. Digo, quien lo haga es porque tiene una mente muy aguda que sabe medir los efectos para el futuro. Es decir, el resultado inmediato no es sinónimo del objetivo después. Así es. O sea, eso es algo, una mente muy educada, ¿no? En lo financiero, en lo fiscal. Claro. Y bueno, creo que no hay, por lo menos en el SAT, alguien así, ¿no? Todavía no lo he conocido, no dudo que quizás haya, pero no lo he conocido. Ese es el punto que hay que estar atentos. Claro, perfecto. Pues yo creo que ahí ya queda atendida Sí. esa parte y bastante interesante los comentarios tanto del doctor Burgoa como del contador Alejandro. Federico Ruiz dice, el criptoactivo es un medio de pago, una inversión, un intangible, un derecho para efectos contables, financieros, fiscales. ¿Qué es?
todo lo que pensó y más. Todo eso y más. Todo lo anterior Efectivamente. y más. Todas las anteriores, es correcto. Es que él da la pauta de algo que estábamos platicando. El hecho de que yo lo tenga dentro de la posibilidad, como les decía, no una realidad, es una posibilidad, eso es un derecho. Pero da la casualidad que la tributación solo grava los derechos cuando es a medida de usufructo. Fuera de eso, yo no lo he visto. Ok. Claro. Así de fácil. Sí, por eso es que hasta su realización es que se puede tener un efecto fiscal. Lo más que hizo el legislador para este año fue el usufructo con la nuda propiedad, que yo no sé si le entendió qué es la nuda propiedad, porque es lo contrario a la desnuda propiedad. Así Ok. de sencillo, pero es lo más que hizo. Y le regaló a todo el mundo la deducción con un tiempo exacto. Ya, Sí. es todo. Sí, claro. Eso es lo Así más. es. Perfecto. Ahí quedaron. Bien. Si me permites el comentario, dentro de toda esta parte normativa ya platicamos que sí están obligados al pago de los tributos, ya platicamos del tema de IVA, algunos comentarios respecto al sobre qué régimen o sobre qué actividad tendremos que tributar. Sin embargo, tu recomendación, o en este caso seríamos puntuales en ver cuál es el tratamiento o cuál es la actividad en general de quien esté llevando estos criptoactivos, ¿no? Porque como tal, no hay un régimen en donde se tenga que tributar propiamente, ¿no? Entonces, Sí, claro. ahí están tus precisiones. En cuestiones de IVA, ya comentabas que de igual forma, No sería sujeto, siempre y cuando se hiciera con el extranjero. Y a los que estén aquí en territorio nacional, ahí sí tendría que estar grabado de IVA. Pues, grabado de IVA. también. ¿Qué otra cuestión? Y hablando ya un poquito a la parte de la ley de operaciones de procedencia ilícita, estaría obligado justamente por estas operaciones de criptoactivos. Bueno, ese es un tema bastante interesante porque efectivamente el artículo 17 de la ley PIORPI te señala que se considera una actividad vulnerable las transacciones a través de estos medios digitales. Y obviamente te refiere a que se tiene que hacer una identificación de estos bienes. ¿A quién obliga a hacer la identificación? Bueno, pues al enajenante de estos bienes, ¿no? Resulta, y creo que lo complicado está en que en muchas ocasiones el enajenante pues es un extranjero. Cuando volvemos al mismo ejemplo, cuando estamos en el tema de territorio nacional, pues el enajenante debería identificar a la persona al que le está vendiendo el bien y poder dar cumplimiento a al aviso que se establece en la propia ley PIORPI. Pero cuando hablamos de un extranjero, en estricto sentido tendría que regularse en ese mismo sentido y también dar el aviso. No sé si realmente funciona de esa forma, yo la verdad que no lo he visto aplicado, pero no sé el doctor Carlos si tenga alguna experiencia ya en ver que si efectivamente se está dando el aviso por parte de extranjeros, digo. Bueno, lo es veo que esa complicado. ley es como el llamado a misa, ¿no? Hay gente que no va, hay gente que va. Pongo un ejemplo alterno. A las plazas comerciales. O sea, ganan de dinero hasta por los renta de los espacios comunes. Claro. Y no todos están dados de alta. Entonces, vamos al punto. Me regreso tantito. Para la ley del IVA, el artículo 3 marca algo muy interesante y dice: establecimiento permanente para esta ley se le va a llamar residente. Solo para esta ley. En ISR me queda muy claro que el residente puede estar en Colombia, España, sí, pero si tiene un establecimiento en México se le llama residente en IVA. Bueno, entonces lo platico porque eso es ahí donde se conjuga todo. Si alguien tiene presencia en el país, me queda claro que tiene un RFC. Y aparte del famoso RFC y cualquier otro registro al que tengan, importadores, etcétera, está el padrón de actividades vulnerables. Y a diferencia del RFC, ese registro se puede cancelar. A diferencia del RFC, esto lo revisa todo la UIF. Uno cree que el dueño del balón es el SAT y la respuesta es no. Sí. Cuando recién se implementó esto, la misma gente de la Procuraduría Fiscal decía: se le va a dar en manos del SAT porque ya tiene la tecnología, pero si al SAT lo sacas de impuestos no sabe ni qué hacer. Y es cierto, ¿no? Están tan especializados en el tema que cuando nosotros como UNAM fuimos a hacerles una serie de capacitación, todos reprobaban porque lo ven como impuestos. Y a la fecha sus visitas de verificación lo ven como impuestos. ¿Qué sucede? Alguien que en México realiza con ingresos provenientes de aquí esta actividad es la esencia, pero no es fiscal, porque también hace unos 15 días me tocó en una plática con alumnos que me decían: ¿y tengo que dar aviso de todos? ¿En uno solo? Esto no es fiscal. Yo tengo que dar aviso de uno por uno, así como decía el presidente, uno voto por voto, ¿no? Sí. Y lo más interesante, en ese contexto la clave es, no tiene que ser actividad preponderante,
que lo haga de manera profesional, dice esa ley, o en pocas palabras, recurrente, ¿no? Entonces nos alejamos un poco de lo fiscal en la lógica de que quien lo haga cotidianamente, independiente de que si es el plus o la mayoría de ingresos, le tiene que entrar. Y la clave no es porque lo haga mal, sino porque sus clientes le pueden meter gol al país a través de él. Okay. A mí me compran criptomonedas, pero en Europa hasta en las películas lo sacan, ¿no? Es un medio para poder hacer la transacción en el caso de rescates por secuestros. Okay. Entonces, aquí, pues yo creo que es el efectivo todavía. Entonces, ese es el motivo. O alguien que se dedique, no sé, a cualquier delincuencia, piensa en lo narco, etcétera, pues puede andar comprando criptoactivos y esa es la clave. Oye, ¿con qué dinero lo compran? Y avísame de uno, de otro y de tres. Que tienes 100 clientes al año, al mes, de los 100 mandas aviso por cada uno. Y ahí es donde está lo bueno. Ok, y aquí, por ejemplo, retomando un poco lo que comentaba el contador Alejandro, si yo, por ejemplo, no identifico o no soy residente en el país, ¿no tendría que estar obligado justamente a identificarlo, simplemente? Se pone interesante porque quizás yo soy alguien que está en Alemania. Sí, claro. Criptoactivos. No le entró a la ley mexicana, le entró a la alemana, que está más difícil. Okay. O a la española, o a la italiana. Bueno, a la española no tanto, ¿no? Ya ven que son un poco laxos a veces ellos en su trato porque juegan mucho la buena fe. Quizás en Estados Unidos es donde es más dispar. Nueva York sí lo tiene, California no. Y entonces ahí es donde empieza uno a jugar. Y empieza la situación un tanto compleja. Por ejemplo, podemos encontrar en los Estados Unidos, en lugares como un Walmart, tarjetas de prepago, y tan fácil cualquiera las compra, así lo que aquí se puso de moda en el Oxxo. Y allá no son motivo de aviso, aquí sí. Entonces, por eso es el GAFI, porque a todos los uniforma, claro, no con la misma medida, pero prácticamente les dijo, cada uno haga lo que tenga que hacer. A mí me pasó cuando yo hacía los estudios en Europa, que al momento de querer pagar un hotel, no es que llegara a las cantidades, pero el aviso siempre estaba. Si su consumo por estadía, por restaurante, conjunto, lo que sea, va a exceder los 1,000 euros, se va a tener que dar el aviso que aquí conocemos de actividad vulnerable. Okay. Bueno, la verdad yo no llegaba a esos valores, ¿no? Pues uno va casi al mochilazo, pues a duras penas estudia uno, ¿no? Y luego lo llaman aspiracionista. Pero a lo que voy es, todos los países tienen un motivo de control. Entonces, si no es al mexicano, le entran a otros, a veces más rígido, a veces menos rígido, pero por eso GAFI los quiere enlazar. Y creo que es más difícil afuera que acá. Tan fácil como esto. Aquí yo que sepa, nadie ha entrado así tan fuerte con estos delitos. Hay noticias, claro, pero no he visto que sea un recurrente como es en Europa. Claro. Por las políticas, abrazos no balazos, lo que ustedes quieran, pero aquí no se suben tanto al ring como lo hacen en otros países y esa es la única lógica, ¿no? Muy bien, pues ya ahí dejo un contexto. ¿Algo que quieras agregar a lo que comentaba el doctor Burgoa? Sí, solamente recalcando que el tema tiene que verse también a nivel internacional. O sea, la regulación en México por sí sola no podría contemplar o no podría regular todo el tipo de actividad que está realizando. Por propia definición del criptoactivo, por el propio modelo de operación que se está generando, pues es una economía mundial, ¿no? Y está encaminada en ese sentido. Entonces, pues por más que México haya hecho su ley fintech y la meta en temas de antilavado y ese tipo de cuestiones, si no hay un ordenamiento coordinado con diferentes países, pues bueno, termina siendo quedando la mesa de tres patas nomás, ¿no? Porque necesitamos que una comunidad internacional pueda estar regulándose bajo los mismos lineamientos y que permitan ese intercambio de información, que creo que para allá vamos, ¿no? Para allá eso creo es el siguiente paso. Ya de manera individual, como recomendación de la GAFI, ya cada uno ha estado haciendo lo propio. Bueno, algunos. Y algunos mejor muy estrictos, otros menos, pero al final de cuentas cuando se establezcan lineamientos específicos, creo que podríamos estar hablando de algo ya un poquito más rudo, más difícil para poder cumplir y que México definitivamente se va a tener que alinear, ¿no? Como ha sucedido con muchas de las cosas que han estado sucediendo, ¿no? Ok, perfecto. Pues mira, les quiero poner algo muy práctico, a ver qué les parece, de tal manera en que veamos a ver cuál va a ser el efecto y creo que todavía no estamos preparados y digo toda la estructura de la autoridad justamente para estos temas de las criptomonedas. ¿Y a qué punto voy?
Hace rato platicaban que hay un equipo de Monterrey que ya acepta las criptomonedas, ¿no? Supongamos que para darle razón de negocios a la operación, invito a un par de prospectos de clientes al palco de los Tigres, que es el que ya acepta justamente las criptomonedas, y los invito y cierro el negocio para que obviamente puedan ser ya mis clientes. Y pago justamente con criptomonedas. Sí. Y solicito el CFDI. Hoy, dentro del CFDI como tal, no hay un método de pago que sea por medio de criptomonedas. ¿Esa factura la podríamos solicitar para que pudiera ser deducible? Bueno, de entrada todo el mundo debe emitirlo, ¿no? Porque es obligación Sí. tanto de lucrativos como no lucrativos. Ahora, si en el método de pago no está, pues a lo mejor ahí es donde yo tendría que buscar un análogo Claro. para poderlo, pero no es problema mío, es del sistema. O sea, yo estoy cumpliendo. Si tu SAT no lo has incluido porque quizás no lo has visto como algo recurrente, pues no me lo puedo inventar, ¿no? Entonces pondré lo más análogo para poderle dar ese seguimiento, pero el pago está hecho. Y bueno, ¿cuáles serían sus comentarios, mi estimado Alejandro? No, sí, completamente coincido, ¿no? Digo, nadie está obligado a lo imposible, ¿no? ¿Y cómo voy a poner algo que la propia plataforma no me lo permite? Creo que se tendría que establecer de esa forma, pero sí estar bien atentos a hacer todos los cumplimientos, que como tal habrá que darle el tratamiento como lo que hemos estado platicando durante toda la sesión, el tema de que es un bien y que estoy haciendo intercambio y bueno, hacer lo que fiscalmente también corresponde por la enajenación de bienes, no es un banco como tal. Entonces habrá que hacer lo propio. Pero bueno, en el tema de CFDI definitivamente sí tendría que cumplir con los requisitos. Digo, porque sí puede ser que me lo pueda echar para atrás, no me lo pueda sacar porque no cumple con los requisitos del propio CFDI, ¿no? Digo, a ese punto es al que quiero llegar. Bueno, lo que pasa es que también en esa facultad potestativa de la autoridad, pues bueno, te echa para atrás todo, ¿no? Todo lo que le suene medio raro, todo lo que no le suene a cargo y abono, entrada y salida, pues ya le suena raro y de manera muy recurrente lo hace. No significa que sea lo correcto, pero claro, pues, sí puede ser que se enfrente uno a este tipo de cuestiones, pero eso podría suceder con cualquier otro modelo, o cualquier otro proceso que se pueda realizar. Ahí tenemos el tema de se me fue la sustitución de acreedor o cuestiones de ese tipo que también la autoridad de repente pues, le costó trabajo entenderlo y creo que terminó por no entenderlo porque ya dijo que en un criterio normativo que no se considera acreditable el IVA, ¿no? Pero bueno, siempre estamos expuestos a ese tipo de cosas. Pues es que bien dice el doctor Ramón Cabrera, ¿no? Que fue el que impulsó la ley de lavado de dinero, un gran amigo, que decía, contra la ignorancia no hay ley. Entonces, si el SAT no lo ha incluido, y eso de principio de nadie está obligado a lo imposible, está sustantivado por PRODECON en un criterio pues, sustantivo, ¿no? Sí. Entonces, ahí lo pueden usar. Atendiendo la misma naturaleza, y les pregunto porque al final puede ser que sí se dé, digo, yo escuché ya de un par de clientes que me preguntaron ese tipo de cosas, ¿puedo pagar a un trabajador por medio de criptoactivos? Yo diría que no. Digo, en el entendido de que la propia Ley Federal del Trabajo establece que no puede cambiarse el tema de que no sean con moneda, o sea, de curso legal, exactamente. Entonces, ahí, digo, sí me gustaría saber cuáles son sus comentarios, porque me dijeron, oye, ¿qué pasa si yo no tengo ahorita flujo de efectivo, pero tengo dinero de criptomonedas? ¿Les puedo pagar a mis trabajadores y mis trabajadores quieren? Yo diría que el salario no, pero pudiera haber alguna prestación que no es precisamente remunerativa del salario, o del trabajo, perdón, que pudieran entrar en ese sentido. Ahí tenemos cuando las patrones emiten acciones para entregarse a los trabajadores, ¿no? Sí, claro, pero no es el salario. El salario como tal creo que es insustituible. El tema creo importante es que a lo mejor otro tipo de prestaciones que, repito, no estén relacionadas directamente con el trabajo, pudieran ser sujetas entonces a esa forma de pago. Yo siento, y coincido, ¿no? Definitivamente por ley, o sea, la regla es no. Por excepción, si el trabajador me dice sí, porque el salario es un derecho y cada quien lo puede ejercer como guste, solo así se podría justificar, pero ahora el problema sería para el efecto de su deducción, porque tendrían que acreditar que salió de bancos. Y si no salió de bancos es un contrasentido, porque yo le estoy diciendo al fisco que no voy a grabar porque no lo tengo en mi dinero, pero de ahí sí me libré, ¿no? Y bueno, ya entramos en un híbrido, ¿no? Porque sí se puede lo otro, pero no lo primero. Claro. Es decir, cualquier forma de pago, si llega un tercero y le paga a mis trabajadores, es suficiente para que aquel ya está satisfecho en su interés. No así para el efecto propio, que es lo que a mí me va a dar de inversión.
Entonces es un tema muy específico, pero yo insisto, en extremo, tendría Sí. que estar el consentimiento del trabajador. Y la base, ¿cuál sería? El artículo 1832 del Código Civil Federal, supletorio a todas las materias, que dice cada quien se obliga como quiera. Ok. Y solo así. Solo así, que lo firme con sangre y el osito Bimbo y todo lo demás. Que ahí siempre habría un riesgo, ¿no? Desafortunadamente en materia laboral. Yo le veo el social, riesgo particularmente en el tema de la deducibilidad en materia fiscal, porque ahora sí, ¿cómo podrías acreditar que sí efectivamente le estás pagando? ¿No? Sí, digo, O sea, tendríamos que entrar ahí a ser creativos ahí con ese proceso, Sí, porque claro. digamos, si le pagas algún premio, alguna compensación por el simple hecho de ser trabajador, ¿no? Para tiene derecho a cierta prestación de dinero, en ese caso, yo creo que podrías pagarle, al final de cuentas es un bien que se puede utilizar para extinguir obligaciones sin ningún problema, lo timbras como tal, simplemente el medio de pago es el que está cambiando. No es dinero, es un bien, pero al final de cuentas creo que es lo mismo. Que yo creo que se relativiza, como bien lo dicen, porque en lo privado, me refiero patrón-trabajador, quizás no hay problema. Cualquier demanda ante una junta laboral, pues es más que evidente que no va. Y en lo fiscal, vamos a pensar que yo quiero pugnar por el sí, le diría, mira, por efecto espejo, usemos el 1B de la ley del IVA, que dice que se considera efectivamente cobrado y desde luego pagado en tanto se dé por cualquier forma de extinguir obligaciones que satisfaga el interés del acreedor. Y este lo satisfizo, así que algún problema Claro. podríamos ir al fisco, ¿no? Pero insisto, es motivo de estarle explicando, de estarse metiendo en detalle y bueno, si es uno, pues no hay problema, no lo va a ver. Pero si es toda la nómina, por 2 quincenas, 3 quincenas, pues ahí ya, Sí es complicado, ahí va a ¿no? haber problema. Ok, lo mismo aplicaría, por ejemplo, para el tema de proveedores. Supongamos, hoy yo le pago cierta cantidad, 50,000 pesos lo que le debo, pero al curso de los días pasa Sí. y tiene una disminución la criptomoneda. Bueno, yo creo que ahí sí tendríamos que estar aplicando un principio general de derecho que es la voluntad de las partes en el tema de los contratos. Que en el tema societario, retomando el tema del sueldo, no funciona igual. Sí. Es diferente la protección que tienen los temas sociales. Pero en el caso de un intercambio comercial, como sería el caso con un proveedor, creo que ahí podría ser muchísimo más transparente el tema. Y si nosotros nos obligamos, como nosotros queremos, si nosotros acordamos que ese va a ser la forma de pago, yo te puedo pagar con panqués, ¿no? O te pago con cualquier otra cosa, y si a ti te genera, queda tu interés satisfecho, pues sin ningún problema, se considera efectivamente pagado, independientemente porque él debe saber las consecuencias de si al rato la cripto ya no vale los 10 que valía y ahora vale $1. Pero eso es de manera independiente, pero creo que entre particulares podría ser mucho más sencillo. Y de hecho, Adelante. perdón, el artículo 17 del Código Fiscal lo señala, digo, sin que fuese el caso, porque aquí el acuerdo de voluntades estaría desde el contrato mismo. En la fracción, párrafo segundo, dice que cuando se pague con servicios o con bienes y no se especifique el valor, que no sería el caso, pero a ese extremo llega, se toma el avalúo o el valor de mercado que en su momento se haya dado. Entonces, de que se puede, de que fuese deducible, pues yo digo que sí es deducible. Aquí ya nada más es muy exacto de que ellos pongan con la paridad que en su momento, o el valor que en su momento da la página o lo que sea, y avalar que ese es el valor que se pagó. Sí, digo que aquí, por ejemplo, me puse a pensar ahorita ahí y retomando un poquito, por ejemplo, si pagas con criptoactivos, que ya se les generaría justamente una obligación, inclusive hasta ya en el cambio del RFC, y tendrían que estar presentando la declaración porque estarían recibiendo un ingreso por medio de criptoactivos. ¿Estás de acuerdo? Sí, definitivamente. O sea, ¿No? es una generación de bienes. Es que también en ese sentido tendríamos, vuelvo a lo mismo, que separar como que muy bien la parte financiera, que lo maneja como un criptoactivo, y la parte fiscal, que a decir verdad, aunque no hay una postura por parte de la autoridad, ya lo hacía hace un momento, pero sí se está considerando un bien como tal. Entonces, pues en la parte fiscal es un bien, es como si vendieras una mesa, vendieras un carro, vendieras cualquier cosa, ¿no? Es exactamente lo mismo, solamente que este es incorpóreo, ¿no? Pero aquí es donde entraría el momento ahora sí de la ganancia o la pérdida, porque mi criptoactivo yo lo compré, decíamos, en 1,000 pesos, pero si para el valor que yo lo ocupo en venta o compra ya son 1,200 y es el valor exacto, ahí es donde ya me beneficié. Totalmente. O donde ya me perdí, ese es donde ya se vuelve realidad y no posibilidad.
Sí, claro, exactamente. Digo, y es que puede pasar eso justamente, el aumentar obligaciones, el que puedas tener una pérdida o el que puedas tener una utilidad propiamente o un sobreprecio sobre lo que realmente estabas cobrando como tal, ¿no? Entonces, pues interesante. Y el ejemplo que dice el doctor es también otra de las formas de usar el activo. Lo pagas no para intercambio de un bien, sino para intercambio de algún servicio, como un medio de pago. Al final de cuentas, si tú lo compraste en 10 pesos y lo intercambias con un bien o algún servicio por 12 pesos, pues ya los 2 pesos, pues ¿qué crees? Pues ya te está haciendo un incremento en tu patrimonio en términos fiscales y tendrías que estar generando impuesto. Ahí son los momentos en donde se está causando el impuesto. Ok, ¿qué podría comprar con esos criptoactivos? Porque inclusive podrían Una tornarse... podrían tornarse inclusive, ya lo platicaba hace rato el doctor Burga, en temas de lavado de dinero. ¿En qué situaciones entra el tema de lavado de dinero para que tengamos cuidado al utilizar justamente estas operaciones como tal, doctor? A ver, vamos a hacer un hipotético para que la gente lo vea un poco más claro. Yo utilizo para criptoactivos para pagar un coche. Si yo soy el titular de estos, al momento de estarlos comprando, pues ya me están identificando. Y al momento de comprar el coche me vuelven a identificar. Y así si les sigo de tienda en tienda, me voy después al casino, me vuelven a identificar. Y yo soy bien amigo y quiero dar un donativo, ¿no? Dudo que alguien lo reciba así, pero pensemos que lo recibe. Ahí está otra vez. Y ahí es donde remarcamos lo que ya se hablaba. No es malo tenerlo, simple y sencillamente estar atentos de que si yo le estoy dando un uso en el cual me da ganancia o pérdida, reconocer el valor primero por el efecto contable y después en lo fiscal. Y se acabó. Ok. Digo, se oye fácil, pero Sí, nadie lo hace. es de esa forma, exactamente. Sí, ya veo que hay algún par de preguntas más. Okay. ¿Qué opinas tú al respecto de justamente este tema de que se puede tornar una situación de lavado de dinero con el tema de los criptoactivos? Pues es que mira, desafortunadamente, sí la tecnología que se utiliza, pues sí ha dado desafortunadamente para ese tipo de cuestiones. Hay conceptos o mecanismos digitales, como no sé si lo han escuchado, el tema de la Deep Web y la Dark Web y ese tipo de cuestiones que son ya un mercado negro de Internet básicamente, en donde es muy común el uso de los criptoactivos para poder generar esos intercambios. ¿Por qué? Pues que justamente su nivel tecnológico permite hasta cierto punto quedar ocultos en ese proceso. Sí. Entonces, pues tanto las cosas buenas como las cosas malas, ¿no? De cualquier innovación, de cualquier cosa que viene a revolucionar un sistema que teníamos ya sobreentendido. Yo lo comparo mucho con el tema del Uber con los taxis anteriores, ¿no? O sea, cuando llegó el Uber, no, es que nosotros no somos transporte personal, nosotros somos una comunidad aquí, querían inventarle nombres, ¿no? Terminó siendo que evidentemente encajó en un proceso de transporte personal, sujeto al tema de las plataformas tecnológicas que ya mencionaba el doctor, pero también sujeto a impuestos estatales que en algunos lugares hay. Algo muy similar, sucede con este tema de los criptoactivos, ¿no? Termina siendo un bien que aunque ahorita no sabemos muy bien cómo agarrarlo, cómo llamarlo, cómo manejarlo, pues yo creo que tarde o temprano terminaremos indudablemente en la generación de una regulación específica para ese tema, porque se sigue popularizando. Al día de hoy en México no lo es, y pues bueno, tenemos ahorita ese tipo de disyuntivas para poderlo generar. Pero el tema es que termina siendo tanto el uso para cosas buenas, para la innovación, para la independencia financiera y para muchas cosas que yo también coincido plenamente con ese proceso, pero también hay muchas cosas malas alrededor de esto. No falta quien tiene la mente muy creativa y genera pues otro tipo de negocio a través de estos medios, ¿no? Entonces ese tipo de negocios legales también se manejan a través de estos medios y obviamente también a la autoridad por eso no le gustan, ¿no? Y también por eso el sistema financiero inclusive tampoco le gusta. Por ejemplo, si tú agarras de tu cuenta bancaria o tu tarjeta de crédito y compras criptoactivos, ¿qué crees? El banco te va a mandar a llamar. ¿Seguro? El banco te va a preguntar qué es lo que estás haciendo con eso, porque pues no les gusta. Al final de cuentas también tienen una limitante ellos en la ley FinTech para que el sistema financiero como el que conocemos ahorita no pueda estar ofreciendo o emitiendo este tipo de criptoactivos. Entonces ahí como que les amarraron también un poquito las manos, que probablemente más adelante habrá otras figuras a las cuales sí puedan accesar y que estaremos indudablemente mejor viendo más adelante un Bancomer Coin o una cosa sí, así, yo creo que sí.
Y fíjate que ahorita ya comentando de estos temas, me gustaría preguntarle al doctor Burgoa, ¿qué opina al respecto sobre lo que platicábamos al principio? ¿Hay un crédito fiscal? ¿Podríamos dar como garantía esta parte de las criptomonedas? Sí, de hecho, incluso en extremos, si no se diera en garantía, el fisco lo pudiera tomar. Pero bueno, vamos por partes. Ofrecer en garantía nos lleva al artículo 87 del reglamento del Código Fiscal, en donde la autoridad lo califica y en su momento lo acepta. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Los criptoactivos y todo ese tipo de cuentas llevan un password. Incluso está la historia de algún canadiense que fallece y tenía un montón de dinero en criptoactivos y pues, ¿dónde estaba el password? ¿Quién sabe? Lo tenía nada más. Sí. Y ahí se quedó, pues ni los familiares ni nadie, ¿no? Entonces, pues para saber cuál era. Y ese es el tema. Si bien el fisco, ahora pasando al otro extremo, en ejecución, le mandara la orden a la comisión bancaria, y sabes qué, dile a esta empresa o a este banco o a esta financiera que pues me detenga, ¿no? Lo que ahí está. Se lo van a detener, quizás, no es problema, pero de eso a pásamelo, está bien difícil por dos motivos. Primero, el artículo 20 del Código Fiscal es muy claro y dice se va a pagar en moneda nacional y lo causado en otros valores también en moneda nacional, salvo el caso de las plataformas digitales, que es un cambio en la ley del IVA. Pero, ¿de dónde sacamos el password si no está facultado para tanto el fisco? ¿Sí me explico? O sea, deténlo, sí, pásamelo. Y va a decir aquel, pues es que es el password del otro. Claro. ¿Cómo? Pues es tanto como la llave de la caja de seguridad. Claro. O sea, la tiene aquel, ¿no? Si tú me pides que la rompa, necesito el orden judicial. Y ahí ya no estamos tan fácil. Entonces, lo mismo llevado a este tema. O sea, pues, si quieres que yo lo recete, iba de nuevo, tráeme la orden judicial. Y si no es así, ¿no? Y cabe la posibilidad de que en México, a diferencia de España, el fisco cobra por su propia autotutela y no por apoyo de un juzgador. Y entonces ahí se acabó el chiste. Y el fisco va a decir, bueno, pues yo tenía ganas, pero hasta ahí me quedé con las ganas. Y aunque lo tenga el password, ¿cómo me lo cobro si no es efectivo? Claro. Solo es una criptomoneda. Y yo en Tesorería de la Federación no tengo criptomonedas. Sí, efectivamente. ¿Cómo lo van a utilizar, no? O la otra, pues habilítame la parte de Tesorería, pues te lo mando, ¿no? Pero pues no lo tiene. Sí, inclusive ahorita el tema de los activos intangibles no los quiere aceptar, recibir. no los quiere recibir. Entonces, no, o sea, que sí lo recibe en garantía el SAT, ¿no? No lo recibe en garantía, Sí. pero es motivo de ejecución, como es el correcto. caso de las marcas. Ok. Digo, la verdad, es una reforma bien bizarra porque también el INPI es autoridad fiscal para el cobro de multas. sí. Marcas, ¿no? Va a decir INPI. ¿Y por qué decide el SAT por mí? Sí, Y Profeco va a decir, ¿y también por qué decide el SAT por mí? También es autoridad fiscal para efectos de cobro. Sí, pues hay un tema interesante. Pues hay un par de preguntas, si gusta las contestamos y prácticamente ir enfilando ahí con algunos puntos más. Si me ayuda mi estimado Alejandro, por favor. Claro, Lupita Alcántar. Buenas tardes. Si durante el año se obtiene un rendimiento real de los criptoactivos, es decir, hay un depósito en la cuenta de cheques, ¿se debe incluir la declaración anual? ¿Y en qué apartado? ¿Como intereses o demás ingresos? Bueno, ahora sí que las cosas por su nombre, lo hemos comentado en diferentes momentos. Aquí lo que tú estás haciendo estás enajenando un bien. Y el capítulo de enajenación de bienes te establece cuál es la mecánica para que puedas cumplir con tu pago de impuestos. En primera instancia, recordemos que hay como dos mecanismos. Uno que es a través no dos mecanismos, mejor dicho, el tema del pago provisional y el tema de la declaración anual. Pero el pago provisional obviamente tiene algunas aristas ahí importantes. De primera instancia, a la hora que tú enajenas el bien, tú tienes que considerar, o la persona que te está haciendo la enajenación te tiene que hacer la retención de un 20%, que es lo que establece la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? El capítulo de enajenación de bienes. Una retención directa del 20%. Híjole, pero casi sería, a lo mejor no le gané ni siquiera eso, ¿no? Y ya me está haciendo una retención del 20%. Pero también existen excepciones en la propia norma y me parece por ahí, si no mal recuerdo, es un monto de 5 UMAS, Ajá. más o menos elevadas al año, que son las que se podrían encontrar exentas de realizar la retención. Ojo, no exentas del impuesto sobre la renta, que es una cosa diferente, es exentas de realizar esa retención del 20%. Sí. Y a la hora que entres en ese supuesto, entonces estarías apegado a hacer la mecánica de aplicar la tarifa del 96, ¿no? Para poder hacer tu pago provisional y posteriormente hacer tu cálculo del impuesto anual.
Decía yo hace un momento las cosas por su nombre, porque no es ni no son intereses, no son ganancia cambiaria, no, nada por el estilo. En el apartado de la declaración anual hay un apartado a la hora que entres directamente a la carátula que te señala cuando haces enajenación de bienes. Y ahí puedes señalar enajenación de bienes y puedes hacer tu mecánica que establece la propia norma, ¿no? Así es, efectivamente. ¿Algo que comentar, doctor? No. No. Ok, perfecto. María del Carmen L. dice, buenas tardes, dice, ¿cuál es el tratamiento fiscal de las pérdidas en criptoactivos? Recordemos que hace algunos días hubo quienes perdieron lo invertido en criptomonedas, ¿no? Por la baja, yo creo que más bien Sí. del Bitcoin, que fue el que ha estado a la baja, ¿no? Sí, sí, ha estado. Es que todo el tiempo se está moviendo, es complicado. Y es que hay que recordar que pues, en ese tema de las inversiones, justamente hay inversiones de bajo riesgo, inversiones de riesgo moderado y inversiones de alto riesgo, ¿no? Yo considero que las criptomonedas, desde mi punto de vista, son inversiones de alto riesgo, en donde pues justamente ahorita puedes estar teniendo una utilidad o un diferencial bastante importante, y el día de mañana puedes tener un diferencial que tengas una pérdida realmente. Entonces, creo que bien ya lo adelantabas tú, ¿no? Hay que asignar una cantidad y prácticamente pues asignarlo como que ya lo perdemos, y de ahí pues obviamente tener experiencia, ¿no? Porque he tenido varios conocidos que dicen que hasta adictos se hacen al tema de estar comprando criptomonedas y ahora sí que invirtiendo en ese tipo de cuestiones. Tenemos un amigo en común que hace el trading, ¿no? Trading, exactamente. De criptos, y sí, se queda ahí enajenado un ratito. Está peor que el bingo, ¿no? No, Sí, pero claro que sí. fíjate que lo interesante de todo esto es de que han desarrollado, bueno, de ese me platicaron, han desarrollado programas en cuestión de aplicación en donde les marca cuál es lo esperado y cuál es lo mínimo para que puedan vender y comprar en esos momentos. Ok, son rangos. Son rangos, exactamente. Entonces, ¿y qué lo hace? No tienes que estar en la aplicación, sino que de manera automática la propia aplicación Sí, claro, va ya dando las alertas de cuando corresponde. Exactamente. Claro. Entonces, eso es lo interesante ya de automatizar, ¿no? Lo que aquí, como bien comentabas, ya los ingenieros son los que se encargan de hacer estos procesos como tal. Pues es como un piso de remate que hoy en día existe para las bolsas de valores, pero de alguna manera llevado este esquema en el cual es un mercado que pues bien se maneja con la lógica de una ganancia. Claro, efectivamente. La última pregunta es de Román Hernández, y dice, ¿y cómo haría el CFDI de nómina? Bueno, eso fue nada más un hipotético, porque sí me preguntaron, oye, ¿yo puedo pagar la nómina? Y yo le dije, bueno, la verdad es que desde mi punto de vista, no la podrás pagar por lo que comentábamos de lo que establece la propia Constitución y la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Que tiene que ser en moneda de curso legal. Sin embargo, lo que yo sí digo, ya platicando aquí con ustedes, lo que yo sí le veo viabilidad es de que sí se puede hacer por medio del convenio que comenta el doctor Burgoa, que pudiera ser en un caso extremo, que para poder justamente hacer el pago de los salarios, y que, si me lo permites, el CFDI, ¿qué podría ser por definir? ¿O lo más análogo en el de nómina, el pago? ¿El método de pago? Ajá. Sí, el concepto más análogo, o si no, por definir, ¿no? Porque no tendríamos otra forma de establecerlo, pero el concepto como tal, que le estás pagando a tu trabajador, y decíamos en un momento, no puede ser sueldo, porque además en materia salarial, laboral, no existe en renuncia de derechos. Entonces yo creo que es un riesgo inminente el hecho de que le pagues por algún otro medio y que al rato te reclame el salario. Pero algunas otras prestaciones, ya decía yo, sí se podrían desde mi punto de vista, y el CFDI sería un CFDI normalito, ¿no? Nada más el método, la forma de pago tendría que ser a través de, por definir o algo por el estilo. Digo, no tengo ahorita en mente cuáles son los conceptos, pero pues tendría que ser el más análogo. Claro. Bien, ¿cuáles serían las consecuencias en determinado momento si no se apegan al reconocimiento propiamente y no se hacen los pagos, obviamente, correspondientes de impuesto por el ingreso que se puedan tener de estas variantes del Bitcoin como tal? Bueno, definitivamente creo que el principal riesgo es que ante una facultad de comprobación por parte de la autoridad, pues vamos a estar en un supuesto de algún incumplimiento,
y que la autoridad obviamente nos pueda determinar un crédito fiscal por esos impuestos que estamos dejando de pagar, ¿no? Hemos tenido la experiencia, ya lo hemos comentado a lo largo de la charla, todo lo que la autoridad no le suena al tema fiscal, pues de todos modos lo determina por si las dudas, ¿no? Y de todos modos lo observa y de todos modos te lo echa para atrás. Y yo creo que algo muy similar pasará con esto. Desde mi punto de vista, si tú crees o si tú quieres invertir en temas de Bitcoin o cualquier otro criptoactivo, porque crees que no vas a pagar impuestos, desde ahí creo que estamos cerrados. Tendríamos que entrar en un tema de conciencia de saber que también eso va a pagar impuestos, ¿no? En diferentes momentos según lo que hemos estado platicando, pero de que va a pagar, va a pagar. Entonces, no podríamos estar pensando en un esquema de evasión, elusión o como le quieran llamar en materia fiscal, porque tarde o temprano, pues lo que quieres es materializar ese recurso para utilizarlo en algo. Y en el momento que lo materialices, en ese momento, definitivamente va a generar carga impositiva para quien esté haciendo el uso. Claro, perfecto. Doctor, particularmente de esta situación, ¿se puede derivar alguna otra contingencia con el contribuyente, aparte de lo que ya comentó el contador Alejandro? Bueno, no, me quedé pensando en que el fisco, cuando no lo entiende, pues busca la manera siempre de hacerlo valer. Pero aquí me suena algo favorable para todos los contribuyentes y no solo este tema, sino cualquiera. El artículo 42B, que se suma al Código Fiscal en 2022, señala que en auditoría las autoridades tienen la posibilidad de manejar una simulación de actos con base en la intención real de las partes. Y aquí es donde me quedo un poco centrando, porque creo que se enfoca muy bien a lo que ya platicaba el contador Alejandro. La intención real es la que está en el artículo 1851 del Código Civil. De hecho, debo ser exacto, el Código Fiscal solo dice la intención de las partes, y ese 1851 del Código Civil habla de la intención escrita y de la intención evidente o real. Entonces, para tener una posibilidad del fisco de entender qué está haciendo el particular, de ahí es que se permite la supletoriedad, a fin de que pueda saber cuál es la verdadera operación. Y ahora sí determinar si hay razón de negocios o no hay razón de negocios, si le perdió por accidente, por cuestiones de mercado, porque ya iba intencionado para ello. Pero desafortunadamente el fisco, cuando no está debidamente preparado, lo digo porque la institución quizás ante en estos tiempos de la austeridad republicana, que hasta hay una ley, por Dios, es el colmo, se hace pues las veces de que no capacita a su gente. Me recuerdo el chiste, ¿no? Del chinito que llega a México y se escucha que dice el otro para pedir de comer, torta de jamón todas las noches. Hasta que un día se cansa de la torta de jamón y escucha que dicen enchiladas. ¿Qué va a querer? Enchiladas. Dice, rojas o verdes. Rojas o verdes. Torta de jamón. Así está el SAT. O sea, no le entiende a lo demás, entonces es no deducible, es acreditable o no es acreditable y todo lo que corresponda. Y ese es el verdadero punto que se debe explotar, me refiero por cuanto a la operación verdaderamente bien realizada. La que está mal, bueno, pues esa no la defiende a nadie, pero a lo que voy es, hay que estar muy atentos. Esa operación, eso que se está llevando, estar bien precisado. Y más si está a través de un contrato. ¿Por qué es importante el contrato? Porque me establece todos los tipos de cláusulas, recordemos las accidentales, las naturales, las de tipo propias, ¿no? Las conceptuales incluso. Y al punto al que voy es por todos temas de fecha cierta, de todo. Y si ahí se hace la posibilidad del pago con criptomonedas, bienvenido. Y si me ofertas a público en general, el contrato debe estar ante la Profeco. Ok. El contrato de adhesión. Entonces, todos esos temas no los debe dejar de lado, que es parte de un compliance constante y el que realiza cualquier comerciante. Básicamente, ¿no? Algo que podamos adicionar para el tema de la materialidad que bien comenta ya el doctor Burga, que es prácticamente con lo que vamos enfilando ya el cierre de la charla. Pues bueno, aquí creo que pues todo lo que podamos nosotros sumar a las evidencias que nosotros en determinado podamos demostrar con la autoridad o podamos poner a disposición de la autoridad van a ser adecuadas. Por ejemplo, si han tenido oportunidad de entrar a
a ver, ¿no? Eso es por curiosidad. De hecho, los invito a que ingresen y que traten de ver cómo está el proceso. Hay un registro al final de cuentas y hay una identificación de la persona que está entrando al proceso al proceso para adquirir ya sea una cripto y posteriormente las operaciones que se realicen en ella. Entonces yo creo que todo ese proceso se tiene que ir documentando para que la autoridad también conozca de lo que se está haciendo y a dónde se está dirigiendo el bien. Además de la transacción que existe per se en el propio sistema financiero, pues bueno, que también todo se vaya evidenciando de manera adecuada y monitoreando también de manera adecuada. O sea, ¿quién compra un bien y lo deja al abandono? ¿No? Es poco probable que eso suceda. Más bien lo que tendremos que estar haciendo es ese monitoreo o esa constante operación o verificación que estemos haciendo de los valores de mi bien y de todas estas cuestiones, podrían ser parte documental de mi proceso para que en el momento que yo lo enajene, no es solamente de que, mira, ya lo enajené y aquí está el valor en el que lo tomé, sino hay todo un proceso y puede haber inclusive o puede ser evidencia una evolución de que este bien pudo tener, ¿no? Pudo tener a lo mejor valores muy bajos en determinado momento o valores muy altos, ¿no? Y ahí dependiendo de cada uno cómo lo pueda ir generando. Evidentemente, tema de control interno, volvemos al punto de que se ha estado volviendo muy popular porque el tema de control interno es la base para poder identificar y poderle darle materialidad a todas nuestras operaciones. Es tan importante que la autoridad ahora, más allá de cualquier cosa, de la factura, de las formalidades, etcétera, te pide el fondo, que es justamente el tema de control interno. Que fíjate que ese tema del control interno hubiera podido salvaguardar justamente todos aquellos que tuvieron pérdida en el tema de los criptoactivos, que al final es un vaivén de arriba abajo, cuando la fluctuación pues es de esa manera. Sin embargo, creo que te da por lo menos un parámetro para saber hasta dónde puede llegar justamente y el impacto que puede tener ese riesgo de poder perder todo, ¿no? Porque mides justamente cuáles son los riesgos realmente financieros, operativos, legales, jurídicos, etcétera, la medición justamente de esos riesgos que se pueden presentar, ¿no? Y creo que aquí hubiera quedado justamente para todos aquellos contribuyentes o personas que se dedican justamente a esta parte de trading y de manejar las criptomonedas, pues evidentemente hubieran podido amortiguar de alguna manera pues esa parte, ¿no? Digo, no sé qué opinas tú. Sobre todo el momento en que se estaba vendiendo que se están generando pérdidas, ¿no? A un valor muy bajo. El por qué lo estás generando a esos valores, ¿no? Lo estás haciendo prácticamente de manera intencional. Ya comentaba el doctor, digo, sí, de manera muy general la idea. Pero en realidad, si lo estás haciendo con el fin de realmente generar una pérdida que te permita hacer uso de esa pérdida posteriormente para otro tipo de procesos, pues creo que eso la autoridad definitivamente lo va a cuestionar. Pero si yo tengo una evidencia del por qué se está vendiendo y por cuál es la necesidad que se tiene y cuál es el objetivo de venderlo, entonces podemos tener mayor tranquilidad. La autoridad podrá presumir que lo hice de manera dolosa, ¿no? para la autoridad, pero la realidad es que mi control interno me va a permitir demostrar si fue o no fue de esa forma. Es que eso es bien fácil, yo creo, de que en algún momento se justifique. Se vaya a evitar un mal mayor respecto de la pérdida misma. Por ejemplo, si yo no hago la realización de estas criptomonedas en el momento que está siendo depreciada, ¿no? Que no es una moneda, ¿no? Pero como tal es el valor exacto, ¿no? O sea, no está teniendo el valor real con el que lo compré. Sí, claro. Quizás es porque necesito pagar la nómina, porque si no el sindicato se me viene encima con todas las consecuencias y ese es el tema, así de sencillo. Con eso lo sacamos adelante. Digo, motivos van a sobrar. Claro. Por eso es que es bien importante esto que se inserta. ¿Realmente fue una simulación por intención de las partes? Que estaríamos de acuerdo que si hacemos simulación, aún y cuando sean con criptoactivos, que no es ciertamente se podrá tener a un tema ya penal. Lo que pasa es que ahí es donde viene muy mal escrita la ley. La simulación a la que se refiere yo lo consigo así, es civil, porque si fuera penal pues ya te vas directito y no puede haber una simulación en auditoría sino hasta después de la auditoría. Bueno, esa es mi forma de verlo, sí. Quizás alguien lo piense distinto. Entonces esa combinación es muy difícil, o sea, la simulación en sí misma y la intención de las partes de que tú querías esto, híjole, es tanto como decir que en el regalo de cumpleaños que se da a la persona, pues se rió nada más por gusto, porque en realidad él quería otra cosa. No lo podemos saber, o sea, está muy complicado. Sí, efectivamente. Pues mi estimado Alejandro, ya para ir cerrando básicamente, ¿cuáles serían tus comentarios finales al respecto del tema de las criptomonedas en cuestión de cómo deben de tributar nuestros amigos? Pues lo hemos mencionado a lo largo de la charla. Creo que si nosotros obtenemos o entramos a este mecanismo
de adquisición de criptoactivos y su manejo y el trading o todo lo que se puede hacer a través de estos medios, creo que es bastante sano. Creo que hay que conocer el fondo de las cosas para poderlas utilizar de mejor manera. Creo que también es un proceso que poco a poco ha ido evolucionando. Definitivamente, sobre todo en México, estamos en pañales completamente con este tema, pero sin embargo cada vez va terminando, va dejando de ser esa tendencia para ver realmente la utilidad que se le puede dar a estos nuevos mecanismos. Seguramente dentro de 15 años o menos estaremos hablando de otro modelo diferente y es padre, la verdad es que conocerlos. Yo en lo personal a mí me gusta, simplemente creo que si lo concebimos como un modelo de disminución de impuestos o como un modelo de estrategia fiscal, lo veo lejano verdaderamente a que tenga esa aplicación. Sin embargo, a nivel financiero me gusta, a nivel financiero me parece que es algo atractivo para muchas personas. Sin embargo, pues debes estar dispuesto también a conocer las reglas del juego, que de tanto puedes prácticamente de tener algo a no tener nada. Claro. Y eso es parte de la propia esencia del mecanismo de operación. Entonces, si nosotros entendemos cómo funciona y sabemos cómo se maneja y en qué momentos leer perfectamente o entender perfectamente el mecanismo, pues se vuelve atractivo y hasta en lugar que andes jugando ahí Candy Crush o algo, pues, mejor puedes invertir en criptoactivos, ¿no? Sí, exactamente. Salga algo padre. Y en el tema de impuestos, definitivamente que en el momento que se suscite el supuesto, pues tendrá que cumplir con su obligación, porque algo que te puede ser muy transparente o muy redituable, mejor puede quedar un poquito manchado por el tema impositivo si es que llegas a hacer un incumplimiento. Perfecto, muy bien. Doctor, ¿cuáles serían básicamente sus comentarios al respecto de estos criptoactivos? Bueno, pues yo creo que en términos generales que tengan el uso que verdaderamente se le va a dar, porque si le dan el punto especulativo, que sea eso, si le dan el punto comercial, que sea eso. Pero creo yo que todo esto va dentro de un esquema de negocios, un plan de negocios. Yo creo que las empresas no tienen que ser grande o chica, cualquiera tiene un plan de negocios. ¿A qué se refiere con esto? Pues es como salir de vacaciones. Tenemos un itinerario de qué hacer para que los tiempos no me falten y el dinero me falte. Lo mismo es un plan de negocios. Y si la oportunidad, porque ya la dinámica actual es así y en lo comercial la costumbre está cambiando y hoy en día que se le dé la inserción total. Y bueno, pues saberlo en todos los momentos de que esto tiene un doble riesgo. O sea, más allá de la acumulación misma del ingreso para el pago del impuesto, pues la fluctuación, vamos por llamarlo de alguna forma, es lo que me puede hacer pagar un poquito de más o reconocer un poco de menos. Sí. Es parte del juego. Así es. Pues amigos, yo creo que el programa de hoy fue bastante nutritivo, digo, de un tema que no dominamos muchos de los contadores. A veces nos cuesta trabajo el poder identificar estas nuevas tecnologías, estas nuevas formas de poder obtener un ingreso. Y yo creo que lo más importante es tomar en consideración algunos de los puntos que ya expusimos, que ya platicamos, y pues agradecerles siempre el hecho de que estén con nosotros acompañándonos, que seguramente en próximos programas vamos a traer temas nuevos, temas relevantes, y pues agradecerles nuevamente el que mañana también nos van a poder acompañar en el ContaFest a partir de las 9 de la mañana. Los esperamos y pues muchísimas gracias por la transmisión del día de hoy. Yo la verdad es que estoy bastante complacido y que pasen muy buena tarde. Que tengan, hasta luego. Muchas gracias. CADEFI agradece su preferencia. Hasta pronto.